mejor, antes de que ustedes empiecen, yo quisiera dar un repaso a lo que vimos la sesión pasada, porque quisiera que vamos a hacer un ejercicio de aplicación, ¿verdad? Para poder explicar cómo funcionan los conceptos que estamos revisando con respecto a la ideología. ¿Okay? Antes de continuar, o sea, antes de repasar, yo quisiera ver, porque así como lo hicimos con Yared, perdón, con Sabdiel y con otros compañeros, Yared y otros que participaron, quisiera que fueran tan amables de decirme cómo cuáles de los rasgos que hasta ahorita llevamos revisados en la ideología encontraron en su objeto de estudio. Puede hablar una persona por equipo o pueden participar indistintamente quienes tengan algo que compartir con nosotros. ¿Alguien quiere empezar? Sí, yo maestra, es que levanté la mano, pero se me olvida que a veces Perdón. no puede Sí, vernos. muchas Sí, gracias. este, Dime. sí, gracias. Bueno, nosotros, tal vez recordarán, compañeros, tenemos el tema de La tumba de las luciérnagas, la película japonesa animada. Y pues yo creo que, de acuerdo a lo que hemos comentado ya en reuniones que hemos tenido nosotros, es que pues, sí se puede ver como una ideología, pues un poco, o muy, mejor dicho, nacionalista, debido a la época en la que se lleva a cabo este conflicto o la trama de la película, que es la Segunda Guerra Mundial, particularmente como a finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, a lo largo de la película, tanto el protagonista como otros personajes sí recalcan como la fidelidad que se le tiene, pues en este caso al imperio japonés, que es el que pues está al mando de este país en esos momentos. Entonces sí se puede ver como un espíritu muy nacionalista, como de la importancia del trabajo para la contribución a este imperio, ¿no? La importancia de los soldados para este conflicto y también como la importancia social o la clase social alta que tienen los militares y las familias de los militares en esta época, en este país, ¿no? Entonces, yo creo que esa puede ser como una de las ideologías, o la ideología tal vez más destacable de la película, que es como el nacionalismo del imperio japonés en aquellos años. Muy bien, ese es como un rasgo transversal a todo el discurso, ¿verdad? Pero te acuerdas que estuvimos hablando de palabras obsesiones, de tabúes, de manipulación y distorsión de sentido. ¿Eso lo encontraron? Sí, es que como la película se centra también, o bueno, mejor dicho, principalmente en la vida de los dos protagonistas, que son dos niños, pues como que el tema no es tanto la propaganda imperial o sí, como las normas que hay en esta sociedad, ¿no? Los pensamientos que se consideran ideales, sino que se centra más en la forma en la que ellos llevan o conllevan toda la situación problemática en la que viven, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue en este caso lo que más nos pudimos acercar, porque, bueno, igual una de las por ahí coacciones que identificamos fue precisamente esta como imposibilidad o que era mal visto el, por ejemplo, no demostrar este apoyo a este imperio, ¿no? O al nacionalismo. Entonces, pusimos por ahí algunos ejemplos. Digo, igual ahorita que vayamos con las participaciones, pues lo abordamos un poquito. Pero sí, eso, yo creo que eso fue en este caso lo que identificamos. Y bueno, no sé qué le parezca a usted, maestra. No sé si lo vea pues como suficiente para Pues esta. me parece que será muy bueno este, ver sus participaciones. Bueno, primero, hacerles un recordatorio sobre por qué no los alcanzamos a ver, no lo alcanzamos a ver detenidamente, pero había un apartado sobre rasgos de la ideología, 5 rasgos fundamentales. Yo haría ese repaso y luego le pediría a cada equipo que me muestre su avance, ¿verdad? Como hemos hecho otras veces. Déjenme, les comparto la presentación que incluso ustedes mismos tienen ahí en sus archivos, que se llama Análisis del Discurso 2. Esta presentación
nada más va a ser un repaso. Déjenme, me quito yo. Va a ser un repaso para darnos un recordatorio sobre los rasgos de la ideología. Aquí hay una razón de por qué y cómo nos sirven los verbos, muchachos. Aquí está una clasificación de verbos y para qué nos sirven. Fíjense bien, ¿para qué nos sirve estudiar los verbos? Como lo hicieron ustedes en el otro ejercicio, ustedes lo aplicaron después a actos de habla, pero nos va a servir para ver el propósito del discurso, para interpretar a dónde está más orientado, a la acción, a la manipulación, a la convocatoria, a qué está orientado y para descubrir sentidos no expresados en el discurso. Yo esto ya no se los encargo porque ya lo vimos con los actos de habla, pero si quisiera detenerme, por ejemplo, aquí en los componentes del significado, los componentes lingüísticos del significado, nos dice que no solamente, déjenme les subo, no solamente se radican en la semántica del discurso, sino que tienen leyes de orden psicológico, lo que pasa en nuestra mente, lógico, la relación con la realidad, y sociológico, su efecto social. Todos estos ámbitos participan en el lenguaje, en el discurso, ¿sí? Y también el modo de estilo, como nosotros hablamos, y las condiciones de aplicación que se usan en tal comunidad de habla. Por ejemplo, ustedes en una comunidad universitaria, en una comunidad familiar, hablan y se comportan y reaccionan de acuerdo a las reglas que allí hay. Entonces, eso quiere decir que cada enunciado, más allá de cada contexto, tiene una significación, pero también tiene una significación de acuerdo al contexto. Me voy a explicar. Me mandaron a mí un meme ahora cuando perdió Trump las elecciones. Me mandan un meme donde está una fotografía de él sentado así en la calle y le ponen un letrero que dice, se construyen bardas y muros. O sea, es un letrero muy irónico porque el contexto, ahorita él pierde poder y lo que fue un discurso de campaña, que fue el muro, pues ahora lo ponen como desempleado que lo único que sabe hacer es bardas y muros. Entonces, fíjense cómo el contexto transforma el sentido. En ese caso, pero hablaríamos de varios componentes en el significado. El componente retórico, que prevé la significación según las circunstancias en que tal o cual enunciado es pronunciado. Y también la significación efectiva de ese enunciado en tal situación. O sea que cambiando de situación, cambia el significado, como el ejemplo que les mencioné de Trump. Esto añade al significado lingüístico matices que van a constituir su sentido en el contexto en que tal significado es enunciado, ¿no? Esto quiere decir, como lo veíamos con los anuncios de Tecate o de cerveza o los anuncios comerciales, que depende del contexto en que son pronunciados, serán su significado. Acuérdense que no puedo ver el chat, ahorita lo veo cuando ustedes presenten, porque mientras uno presenta es difícil, pero aquí estaríamos hablando de un componente apegado a la lingüística, a la semántica y a la lingüística, que sería el componente A, ¿sí? Y un componente retórico, que es el que se usa en tal situación, ¿verdad? Por ejemplo, Trump presidente, Trump que ya no es presidente, y luego estos dos elementos construirían el sentido de A en tal contexto. El sentido de lo que estoy diciendo en el contexto X. Puede pasar con algún documento histórico que en su momento significó, por ejemplo, estoy pensando en Fray Servando y su sermón, en su momento significó un acto de rebeldía contra la iglesia, la persecución y la destrucción de la figura social que él era, y en este momento ese discurso significa pues la voz de alguien racional que revisaba con ojo científico las creencias y que sin embargo lo dijo en un contexto inadecuado, ¿verdad? Se fijan como la historia, principalmente la historia tiene estos elementos.
en el sistema en que es enunciado, o el discurso, o hecho la pintura, lo que sea, tiene un significado. Luego viene la situación, la retórica, los recursos por medio de cual los hace en un contexto específico. Y entonces se suma el significado tradicional más la situación específica y me construye un contexto. Dígame. ¿Quieres participar, Ruth? No, maestra, no fui yo. Bueno, ¿quién quiere participar? ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Bien, entonces quiero hablarles del implícito. El implícito es algo no dicho expresamente, pero que está siempre en el significado del discurso. Es algo que no es necesario expresar porque es inherente al discurso. Voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros entramos a esta sesión a las 10:20 el jueves, todos los que estamos aquí sabemos que estamos entrando a una clase de análisis del discurso. No tengo que presentarme y decirles, hola, buenos días, soy María Eugenia, soy de letras, les voy a dar análisis del discurso, los temas son, no todos los días lo tengo que hacer, porque nosotros, ustedes y yo, tenemos un implícito común, un conocimiento implícito común. Fíjense bien, cuando ustedes ven a un compañero o a un amigo de varios tiempo que tienen sin verlo, pero se ven, en ese momento en que ustedes se ven, se ponen en acción todos los implícitos que ustedes guardan en común. No se tienen que presentar nuevamente, no tienen que decir que son amigos. Nosotros vemos a dos personas tratarse o hablarse e inmediatamente nos damos cuenta si son amigos, si son hermanos, si son pareja, si se odian. ¿Por qué? Porque hay un trato implícito entre ellos, ¿no? Igual es con el lenguaje. Por ejemplo, nosotros podemos ver vamos a decir, entramos a un banco y una persona nos da indicaciones y traiga o no traiga uniforme, pues está el implícito ahí de que esa persona es miembro de ese banco y sabe cómo se mueve la gente allí, ¿no? Ese es un implícito, es algo que no se tiene que decir. Y luego ese implícito se compone de dos elementos. Se compone del presupuesto, que atañe a lo lingüístico, y del sobreentendido, que atañe a la situación en que estamos hablando. Vamos a explicarlos. El presupuesto es una evidencia, dice, un marco incuestionable donde la conversación se inscribe como un elemento del universo del discurso. Es común a los participantes del diálogo comunicativo, la constituye el objeto de una complicidad y la presenta como perteneciente a nosotros. De este modo, lo presupuesto resiste a la permutación del enunciado o en negación o en interrogación, como se ilustra enseguida. Bueno, aquí quiero explicarles que un presupuesto es un conocimiento que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando abrimos el periódico y vemos Biden gana las elecciones, con ese titular, a nosotros no nos tienen que hacer la historia de que había un candidato de tal partido y un candidato de tal partido, que hubo debates, que hubo votación y que la balanza se inclinó. Todo eso no nos lo tienen que decir. ¿Por qué? Porque está presupuesto. Y así es como nos comunicamos y como vivimos nosotros. Nosotros prendemos un programa de televisión y el locutor no tiene que hacer toda la historia del evento que nos está narrando. O vemos una película, por ejemplo, y puede haber rasgos históricos allí, pero nosotros sabemos algo de la historia y podemos comprender, ¿no? Entonces, el presupuesto es, por ejemplo, yo toco a la casa de ustedes y yo no tendría, si ustedes me abren, yo no tengo que volver a decirles, soy María Eugenia Flores, soy su maestra de, ustedes ya me conocerían y sabrían cómo es quién soy y qué ando haciendo ahí. Entonces, este presupuesto nos sirve a nosotros para comunicarnos. La gente que tiene alguna deficiencia cerebral, alguna afasia se llama, no puede recordar. Es lo que pasa con el Alzheimer. Olvidamos lo presupuesto. Y, por ejemplo, ustedes pueden estar con una persona con Alzheimer y está platicando con ustedes. Y si ustedes salen de la habitación y se tardan
algunos minutos en volver. Cuando regresen, esa persona no va a saber quiénes son ustedes. Les vuelve a preguntar quiénes son. Bueno, pues hay una parte de nuestro cerebro que construye el presupuesto y que nos facilita la comunicación. ¿Ok? ¿Esto por qué se los digo? Porque en todos los discursos que estudiemos, en todos los eventos y películas y todo hay un presupuesto. Por eso ustedes pueden explicar la pintura, donde está la libertad francesa, pueden explicar el cartel, pueden explicar una canción, pueden explicar un texto, porque tenemos un presupuesto, ¿verdad? Es como el suelo donde caminamos para poder entender lo que se nos presenta, pero un suelo ideológico, un suelo mental. Sabemos que, por ejemplo, hay un país que se llama Francia, sabemos que hubo un pintor, una corriente pictórica, sabemos que hubo una guerra y luego vemos el cuadro. Y todo esto que sabemos nos sirve para interpretar el cuadro. No sé si me estoy explicando o alguien tiene alguna pregunta. Bien, si no hay pregunta, aquí está el ejemplo. Dice, los jóvenes pertenecientes a los testigos de Jehová, como se ordena en la Biblia, sirven a Dios, evangelizando. El presupuesto es que hay jóvenes en la agrupación religiosa que se menciona y que esos jóvenes predican como lo señala el Evangelio. Ok, la permutación, si yo lo niego, ¿verdad? Porque los ejemplos, aquí los casos dice que resisten a la permutación de negación o interrogación. Podemos decir, ¿quiénes evangelizan? ¿Quiénes evangelizan tal como lo indica la Biblia? Los jóvenes pertenecientes a los testigos de Jehová. ¿Quiénes no evangelizan como lo indica la Biblia? Los jóvenes pertenecientes a los testigos de Jehová. Ese sería nuestro presupuesto. O sea, nosotros sabemos que hay unos jóvenes que se dedican a evangelizar, como lo indica la Biblia, ¿verdad? Entonces, aquí hay otro elemento del implícito que se llama el sobreentendido. Dice, es una relación menos evidente porque se opone a un sentido literal en el que no está. El sobreentendido es, fíjense bien, lo que se deja deducir al oyente a partir de lo afirmado en el acto de comunicación que constituye lo que es reivindicado por el emisor. Yo los dejo a ustedes que entiendan algo que yo no dije, pero que después de que yo deje de hablar, ustedes lo van a comprender, ¿ok? Y aquí está, dice, el sobreentendido se deja a cargo del tú. Según Ducrot, se halla ausente del propio enunciado y no surge más que cuando un oyente reflexiona sobre él. Es como, por ejemplo, cuando el caso que yo les decía de un empleado muy brillante, que nunca faltaba, que era muy cumplido, y que le habla el jefe y le dice, bueno, pues tú siempre has cumplido, siempre has sido muy inteligente, muy capaz, y por eso pues te vamos a dejar que vueles, que crezcas. Pues ahí hay un sobreentendido, me están despidiendo, ya hay un presupuesto, probablemente mi trabajo supera al del que me está corriendo y por eso me corre, ¿no? Entonces, esto ocurre en todos los discursos y quería yo mencionárselos. La última vez que platicamos también, sobre ideología, hablábamos de los 5 rasgos de la ideología, ¿sí? Y decíamos que es partidista. Aquí está, que es partidista por el hecho de pertenecer a una comunidad limitada, que combatía para vencer, que es colectiva, que es disimuladora y que se cree racional, ¿verdad? Y aquí vienen los argumentos. Es un pensamiento al servicio del poder y esos 5 rasgos los tienen todas las ideologías que queramos ver. Ahora sí voy a pedirles por favor que sean tan amables de exponer sus avances. Yo quito mi diapositiva y los escuchamos a ustedes y luego les voy a decir cómo vamos a hacer una actividad. Gracias. ¿Quién empieza? ¿Digo yo o dicen ustedes? Yo aquí tengo la lista de los equipos. ¿Quieren que yo los mencione o ustedes voluntariamente se apuntan?
No escucho, entonces los nombro. Bien, voy a nombrarlos. Vamos a ver. Entonces empieza, por favor, el equipo Rocket. ¿Sí? Carlos Aldair, Vanessa y Fátima. ¿Quién empieza a exponer? ¿Se encuentran aquí los chicos del equipo Rocket? Sí, maestra, aquí estamos. Muy bien. Entonces, tienen ustedes la palabra. Ok. ¿Nos los quieren explicar, por favor? Sí, bueno, ok. Es que nos hicimos un escrito, pero no estábamos muy seguros de cómo debíamos aplicarlo lo de la ideología. Y bueno, nosotros creemos que al ser el cartel hecho por estudiantes que se tienen la intención de protestar o manifestarse, pues creemos que es una ideología pues como colectiva o de protesta. Pues, sí, eso se llama ideología de resistencia. Ideología de resistencia, muchachos. Si ustedes leen a Rebu, ya leyeron el enlace que les mandé del libro de lenguaje e ideología de Oliver Rebu que está en el Dropbox. Allí van a tener ustedes la clasificación de las ideologías. Lo tienen en el Dropbox y se los puse desde la clase pasada. Lenguaje e ideología. Desde Oliver Rebu, 1986, y está en el Dropbox. En el Dropbox, en la liga en que les puse ahí en el Word, les puse una hoja de Word para que ustedes nada más cliquen en el enlace, abran su Dropbox y ahí tienen el libro. En ese libro vienen los tipos de ideologías. La que están estudiando ahorita ustedes, muchachas, se llama ideología de resistencia. Bien, ¿qué más? Yo quisiera que me la expliquen, que la abran para que los demás equipos vean y aprendamos unos de otros. ¿Tienen algún problema, muchachos? Disculpe, no sé si están presentando o no, porque yo ya no veo nada.
Ay, perdón, maestra, perdón, es que estaba hablando, pero no se activaba mi micrófono y creo que a Ah. mi compañero Carlos se le cerró el Teams. Sí, es que nos saca y Sí, nos sí, sí, quita lo que la pasa es que cámara. estamos batallando muchísimo. Pero bueno, nosotros también habíamos puesto algo de ideología. Todavía no lo acabamos porque justamente íbamos a leer al autor para pues poder aplicarlo ya bien. Muy bien. Pero habíamos puesto una parte de la presentación que decía de que contra quién lucra y no recuerdo qué más. Entonces no sé si quiera que se lo digamos. Como que Sí, digo, la ideología coméntenmelo todavía no lo nada más. terminemos porque queremos leer para exponerlo Claro bien. que sí. Mira, yo lo que quiero ver, lo que vi, es que ya localizaron las formaciones imaginarias y trataron de ver desde qué posición social hacen el discurso los que están participando, ¿no? Y entonces, eso era lo que a mí me interesaba ver, pero ahora quisiera, digo, me hace muy bien que digan ustedes que van a leer, porque luego allí viene estos rasgos de la ideología que voy a querer que apliquen ahorita en la segunda parte de la clase, pero también viene qué tipos de ideologías, qué es una ideología difusa, cómo se manifiestan las ideologías, que yo no se los voy a alcanzar a dar en 2 horas de clase, sino que ustedes tienen que hacer su trabajo y leer también. Entonces, muy bien, Fátima, pues encontraron las formaciones imaginarias, pero esto que estábamos diciendo con Emerson de las palabras tabú, de los, ¿cómo se llama? Eh, de la, ¿cómo dijimos? Las palabras tabú, las distorsiones de sentido, las posiciones maniqueas, las palabras obsesión, allí, ¿cómo las aplicarían? ¿Qué es lo que vimos Bueno, ayer? bueno, yo creo que es que no es tanto como una palabra, es en sí como, bueno, tal vez sí. Hace mucho mención o alusión a la palabra de ya sea de policía o de granadero o de gobierno, Así porque es. pues su intención es exponerlos a ellos. Eso me parece muy bien, porque si cuentan los elementos o personajes o objetos que hay ahí, lo que es más insistente es la policía, ¿verdad? Son los granaderos, es la violencia y es el engaño, porque está lo del enmascaramiento. Entonces, con eso tienen ustedes para hacer comentarios sobre la clase que vimos ayer de los elementos de la ideología que están en las diapositivas del archivo. Muy bien. Vamos a ver, bueno, ya sé que los rasgos que vamos viendo hoy no los tienen, pero bueno, ya me da gusto que por lo menos lo estén pensando. Muchas gracias. Este equipo se llamaba Rocket, Equipo ¿verdad? Roque, sí. Rocket, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver a ver qué equipo seguirá. Le voy a pedir a Tlaloques, Andrea, Daniela y Eric Eduardo, si nos ayudan a comentarnos y mostrarnos su avance. Sí, maestra, pongo el archivo. ¿Sí se ve? No sé si se esté viendo. Sí se ve, Eric. Sí se ve bien. Ah, ok. Bueno, nosotros intentamos responder a las preguntas que venían en la presentación que nos había encargado. ¿Qué no se puede decir o hacer? ¿Por qué? ¿Contra qué se atentaría? ¿Y quién establece estas restricciones? Y bueno, tratamos de unir estas ideas en un solo párrafo. Que dice, en el discurso en contra de las brujas, aquí hablamos un poco acerca de las palabras tabú. Dice, todas las palabras relacionadas con el diablo y el pecado deben ser usadas con cuidado. La descripción y explicación que se haga de la bruja debe de ser fundamentada en experiencias de hombres de fe o en la Biblia misma, y también debe de ser firme y contundente. La Biblia, la palabra de Dios, así como sus leyes, no deben ser cuestionadas ni ignoradas.
brujas, demonios, aquelarres, sacrificios, orgías, el maligno. Todas estas palabras se vuelven palabras tabú que se repiten durante el discurso para provocar una aberración hacia ellas. Se buscará hablar bien de la mujer lo menos posible, porque sí se llega a hacer, porque no se puede ignorar a mujeres como a María o a Ruth en la Biblia. Mujeres más bien que no cayeron en la provocación, pero la mayoría sí se pierde en la tentación y realizan los actos más viles que pueda haber, desde causar esterilidad hasta comer niños, causar sequías, enfermedades y todo el mal que nos saca ese. Y bueno, nosotros estábamos pensando que aquí no tengo la presentación ahorita, pero que se parecía a la concepción, o bueno, le encontramos semejanza un poco a la concepción cesariana, en donde toda doctrina peligrosa, que trata de toda doctrina peligrosa para el orden establecido. Y bueno, aquí sería todo lo pagano, hereje y herético que se le atribuye a las mujeres, a las brujas en particular. Me parece que están haciendo un buen trabajo, me parece que allí ya haya expresado como una ideología de exclusión, ¿verdad? Que reciben las personas denominadas brujas. Y bueno, y las formaciones imaginarias, ¿esa sería la representación, Eric? No, tengo otro documento con las formaciones imaginarias. Gracias. Sí. Nada más dejo encontrarlo. A ver, no me aparece, pero voy a entonces compartir escritorio. ¿Sí se ve? Ya se ve. Bueno, nos basamos en la tabla y lo quisimos hacer en esta misma. E hicimos varias porque encontramos varios emisores, receptores y mensajes. Por ejemplo, Dios o la palabra, la Biblia, le dice a la iglesia: ustedes son los defensores de la fe. Ahorita ahondo más en cada uno. También la iglesia le dice a la sociedad que hay que señalar y condenar a las brujas. Y la iglesia le dice a las brujas que no toleraremos los actos heréticos que ustedes nos han traído. Por ejemplo, aquí el imaginario que se tiene pues de la Biblia o de Dios de sí mismo, pues yo soy la palabra de Dios escrita. No sabíamos bien cómo pues cómo poner que se veía Dios a sí mismo. También a la iglesia son mis siervos, aquellos que comparten mi palabra. Y sobre este mensaje en particular de ustedes son los defensores de la fe, mi palabra funciona como guía para que mis hijos logren la salvación. La iglesia se ve a sí misma como la casa de Dios, en donde se enseña y se resguarda la palabra. Ven a Dios como, o bueno, a la palabra como la Biblia, que contiene la palabra de Dios, sus enseñanzas, y debemos seguirla. Y como su representante, aquí se están como justificando ellos, como su representante ante el resto de la sociedad, debo hacer valer de mi autoridad para que preserve el bien sobre el mal. Yo nada más una corrección arriba, Eric. No se llaman funciones lingüísticas, se llaman formaciones imaginarias, ¿verdad? Las funciones ya las aplicaste y era la poética, la metalingüística. Aquí son los imaginarios, ¿verdad? Que se construyen en el discurso, y me parece que los están ustedes representando de una manera muy clara y muy pertinente. Acá tienes abajo otro cuadro, ¿verdad? Sí. Luego la iglesia hablándole al pueblo,
Bueno, ella misma se ve como la autoridad máxima moral. Ve a la sociedad como su rebaño, como las ovejas que necesitan de su guía e instrucción, parecido a como Dios ve a la iglesia a la sociedad. Y bueno, el mensaje es señalar y condenar a las brujas, pero lo ven como hijos de Dios, debemos defender su obra y todo lo bueno contra las brujas, las seguidoras del diablo. Aquí la sociedad se ve como pues temerosos creyentes porque existe el miedo a Dios que busca ser perdonado y va a hacer todo lo que se le diga técnicamente con tal de salvar su alma. A la iglesia la ve como quien les puede ayudar a este cometido, a salvar su alma, hacia la salvación, y a quien conoce, ya que son quienes conocen la palabra. Y sobre el mensaje señalar y condenar a las brujas, bueno, me dicen que las brujas son malvadas y seductoras hacia el mal, y que como hijo de Dios debo enfrentarlas. Y tenemos esta otra tabla, donde ya el mensaje o el discurso va directo a las brujas, en donde la iglesia, bueno, nuevamente se ve como la justicia divina y mi deber es detener el mal. Las brujas son el origen de todos nuestros males, las hijas del diablo. Y debemos ponerle un alto al mal que ronda entre nosotros. Las brujas son seres malvados que intentan destruir y llevarse con ellas a los más débiles de mente. Aquí no estábamos seguros, pero nosotros entendemos que las brujas, porque por lo mismo que existe el miedo a Dios, y pues el poder de influencia y el miedo que puede meter la iglesia es muy fuerte, pues ellas también tenían miedo. Digo, muchas mujeres se entregan a sí mismas pensando que son brujas y que pueden hacerle daño a su familia y pues enojar a Dios. Así que pusimos que las brujas a sí mismas se ven como una oveja perdida de Dios, más vulnerable al mal que los hombres en general. A la iglesia la ven como quien muestra el camino equivocado que ha tomado y que busca que rectifique hacia la luz. Porque sí, se perseguía y se buscaban, pero también se les ofrecía cierta forma de redimirse si se encaminaran el camino de la luz, aunque esto era muy difícil. Y sobre el mensaje que no van a tolerar estos actos, pues ellas entienden que la iglesia es el verdugo guiado por Dios y busca acabar conmigo. Así que se crea ahí una histeria y un miedo constante tanto en la sociedad y sobre todo en las mujeres, ¿no? Que si soy bruja, que si la persona que vive conmigo es bruja y así. Es lo que llevamos hasta ahorita. Bien, a ver, te quiero hacer una pregunta, Eric. ¿Qué tipo de ideologías, en esas ideologías que tu equipo está revisando, quiénes son los de la ideología de resistencia? Es que yo creo que sería la iglesia. Bueno, ¿La iglesia es la resistencia? La iglesia se resiste contra el mal, pero más bien las está atacando, así que la resistencia sería las brujas. Ok, ¿quién tiene allí el poder? ¿Quién es el aparato ideológico del Estado más poderoso? Ahí en esas dos ideologías. La iglesia. La iglesia. ¿Quién propende a mantener el orden establecido? También la iglesia. La iglesia, muy bien. Entonces, las brujas son las transgresoras, son las que detentan ideología de resistencia. ¿Y cuál es el rasgo disimulador del poder que se ejerce? Pues todo esto es con un ámbito religioso, o sea, vaya, lo hacen en nombre de Dios, exactamente, que se permitan perseguir y hacer muy lo que bien. quieran. Fíjense que ayer estábamos comentando que el poder de la ideología se enmascaraba, que el poder de la ideología se cobijaba y se sacralizaba, como en los sacrificios y las bacanales, se mostraba como legítimo de alguna manera. Bueno, aquí la legitimación de la persecución contra las brujas y su quema en la hoguera y etcétera, es a través de la religión que
que utiliza como bandera el nombre de Dios. Pues vean como siempre una ideología enmascara y sacraliza la violencia que ejerce. Muy bien, Eric, van muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otro equipo sigue? Gracias. Gracias. ¿Otro equipo? ¿Lo tengo que nombrar yo o ustedes solos? Díganme, por favor. Nosotras, maestra. ¿Cómo se llaman? Es Team Ravenclaw. Okay. Gracias, Ana Paula. ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha y se ve. Muy bien. Para lo de las formaciones imaginarias nos basamos en el cuadro y tratamos de formular las preguntas en base a eso, o sea, sustituyendo, por ejemplo, lo del autor. Y empezamos con la primera. ¿Quién es Delacroix como autor? Nos basamos en su clase. Sabíamos que era un representante de la clase burguesa. También nos basamos en su educación artística, estudió en la Academia de Bellas Artes. También incluimos sus ideologías y valores que se relacionaban a la libertad de pensamiento, a la imaginación, mismos que coincidían con la ideología de la época, pues se ligaba al liberalismo. ¿Quiénes son las receptoras? Escribimos que somos 2 estudiantes de la licenciatura de Historia y Estudios de Humanidades con un gran interés tanto en el área de Historia del Arte como en cursar una maestría referente a esta área. Es por eso que desde el inicio del curso en la materia de análisis del discurso decidimos estudiar una pintura. ¿Qué mensajes nos da? Con esta obra, Delacroix nos hace saber su postura frente a la Revolución de 1830. Estaba a favor de los revolucionarios y de la lucha para conseguir que se destituyera el gobierno monárquico absolutista que habían reinstaurado los Borbones luego de la caída de Napoleón. Más específicamente, estaba en contra del gobierno de Carlos X, así como también de las reformas que había propuesto, referentes a limitar la libertad de expresión y de prensa, entre otras. ¿Quién es Delacroix para transmitirnos el mensaje? Es reconocido como uno de los más grandes representantes del movimiento del romanticismo en Francia. También es uno de los artistas más emblemáticos del primer tercio del siglo XIX. Es halagado por plasmar sus sentimientos y emociones en los rostros de los personajes de sus pinturas. Asimismo, fue amigo de grandes intelectuales de la época como Victor Hugo y Baudelaire. En cuanto a las ideologías, para esto nos basamos en la corriente del cuadro y la corriente artística que se vivía en la época, que fue el romanticismo. Las ideologías recaen en que se vive un rechazo a la tradición clasista, se busca la expresión de los sentimientos y los estados de ánimo, impera la historia nacional y se presume el orgullo por las raíces. También incluimos las ideologías bases del movimiento revolucionario, que son sus principios, la libertad, la fraternidad y la igualdad. Creo que aquí sería la misma ideología que le dijo al equipo de Fátima, el de resistencia, porque pues es también un movimiento contra la forma de gobierno. No sé si esté bien. Muy bien. Estos hacen la resistencia contra la forma de gobierno. ¿Cuáles serían los poderes enfrentados y cuál sería como el sistema de enmascaramiento u ocultamiento del que tiene más poder? Pues sería prácticamente el pueblo contra el gobierno de Carlos X y bueno,
sería más contra los Borbones y el enmascaramiento sería como el gobierno de Carlos X. No sé si me estoy explicando muy bien. ¿Quién del equipo sí lo puede explicar de otra manera o si los demás del grupo entendieron esta participación? Pues se podría ver presente la lucha del pueblo, en sí la unión de todas las clases sociales, lo cual era algo raro de ver, contra el gobierno de Carlos X. Bueno, no en sí el gobierno, como ya explicó mi compañera, más bien los Borbones, y si el enmascaramiento serían todas las reformas que pusieron en contra de la expresión y del liberalismo. No sé si tampoco lo expliqué. Muy bien, me parece que está mucho más completito. Digo, entre tu compañera y tú ya nos dieron una idea más clara de lo que ustedes entienden aquí en este trabajo. Me da mucho gusto porque está como muy desmenuzadito y ya nos da más oportunidades de revisarlo. Muy bien, muchachos. Vamos a partir a otro equipo que nos lo muestre, por favor, a ver cuántos alcanzamos a revisar. Y luego hacemos un repaso sobre los rasgos de la ideología. Ya participó Rocket, ya participó Tlaloque, ya participó Team Ravenclaw. ¿Quién sigue? Nosotros, maestra, sí, es que pasó otra vez lo de la mano, siempre se me olvida que... Es cierto, no, Emerson. ¿Cuál es tu equipo? El equipo App Model. App Model. ¿Tú nada más comentaste o lo pasaste? No, hace ratito nada más lo comentamos un poco, pero si quiere ya ahorita lo muestro para que lo veamos al cabo que ya le avanzaste al comentario, ya nada más muéstrenos el avance a ver qué ideas les puedes proponer. Mire, la idea de que los equipos muestren es para que también los otros equipos aprovechen las ideas unos de otros, muchachos. Estamos haciendo una metodología, si quieres ábrela, Edson, una metodología tipo taller, porque así aprendemos unos de otros y nos ayudamos unos de otros. A veces la maestra no tiene tanta capacidad y es más fácil que 10, 15 cerebros que están ahí atentos ayuden a sus compañeros y el mío por supuesto también, ¿verdad? Pero a mí me gusta así para que ustedes mismos vayan aprendiendo de sus compañeros y sacando ideas, y fíjense como cuando ya nos toca después que a nuestros compañeros, pues nos sale mucho más bonito, nos es mucho más fácil. Gracias, Emerson. Sí, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Se ve bien y se te oye bien. Ok, déjeme igual. Si se batalla para ver, pues le hago zoom. Bueno, hace ratito comentábamos un poco sobre la ideología del nacionalismo japonés, que fue como la que más tomamos en cuenta o la que más identificamos fácilmente, pero también consideramos otra, y eso sí queríamos preguntárselo, maestra, que, bueno, no sabemos si pueda fungir como tal. De acuerdo a lo que nosotros vimos, pues nos parece que sí, que es como la ideología de la responsabilidad laboral o el respeto también hacia la familia, ¿no? Porque, bueno, aquí tenemos un poco las formaciones imaginarias de esto que mencionamos, que, bueno, estas situaciones sobre el protagonista y la tía con la que se van a vivir después de la muerte de su madre, ¿no? En la que este pariente les recrimina que no aportan nada a la casa, ¿no? Ni a las tareas de la casa, ni a poder comprar comida, etcétera, y tampoco a la nación, no tienen un rol en la sociedad fijo, un rol laboral en este caso, y por tanto, pues los considera como un peso tanto para su familia como para la nación. Entonces aquí mencionamos un poco de esas formaciones imaginarias, ¿no? La posición que tiene la tía ante estos familiares, que bueno, ella es una persona de edad avanzada con un rol fijo, etcétera. Entonces, ¿quiénes son ellos? Pues bueno, son sobrinos pequeños, desempleados, no tienen un rol en la sociedad, etcétera. Entonces, bueno, estas son las formaciones imaginarias que abordamos. No sé si quieran que nos detengamos un poco en esto o continuamos ya un poco con lo de la ideología. Pues yo creo que habría que organizar un poquito esa información ya cuando lo presenten, ¿verdad? Claro. Que entiendo que es un borrador. Muy bien. Claro. Y vamos a ver lo de la ideología, por favor. Sí.
Miren, aquí nos Entonces, pusieron nuestros compañeros las coacciones lingüísticas. Eso es importante. ¿Qué restricciones de lenguaje hay? Acuérdense, por ejemplo, que en tiempos de la Inquisición leemos por allí que si ya hablabas algo de magia o de algo, pues seguramente ibas a ser quemado como brujo o bruja, ¿no? Entonces había como un tabú, hay un lenguaje tabú que no se menciona y eso también es una coacción. ¿Por qué no puedo decir lo que quiero? ¿Ok? Vamos a ver, Emerson. claro. Sí, entonces, como menciona la maestra, aquí tenemos las coacciones primeramente, ya volviendo ahora sí a lo que comentábamos hace ratito, el nacionalismo japonés. Entonces, en este mismo nacionalismo, varias de las cosas, por ejemplo, que no se podían mencionar, era el contemplar la idea de una derrota, ¿no? O el contemplar la idea de la debilidad del imperio japonés frente a otras naciones, o desprestigiar las labores del imperio, las causas, insinuar apoyo a otras potencias. Todo esto era, pues sí, forman parte todos estos elementos de las coacciones dentro de este discurso. Por lo que hemos comentado, que es el nacionalismo japonés que se ve ampliamente difundido en esta época, ¿no? Como comentamos, no es precisamente el eje de la película el núcleo del mensaje, pero sí se ve implícito en varias ocasiones y pues es como la ideología creemos más identificable en esta obra, ¿no? Entonces, aquí tomando en cuenta las características de las ideologías, pues podemos ver que sí las cumple, que es una ideología partidista, ¿no? Que se sustenta en la superioridad de este pueblo japonés frente a otras sociedades. Entonces, aquí en este caso el partido sería hacia el pueblo japonés, el imperio japonés. Es colectiva, está presente en la película, se puede ver que está presente tanto en adultos como en niños, ¿no? El protagonista, sin ir más lejos, en ocasiones demuestra que es partidario de estos pensamientos, al igual que muchos adultos que también aparecen en la película, ¿no? Entonces podemos ver de esa manera que está presente en toda la sociedad en la que se difunde. Es disimuladora porque no está, pues, como hemos visto, lanzada nada más porque sí, ¿no? Sino que aparentemente pues, tiene argumentos que de hecho va relacionado con lo racional, ¿no? Que está sustentada, bueno, en la superioridad militar del imperio, superioridad incluso hasta racial. Esto no se ve tan implícito en la película, pero pues sabemos ahí mediante la historia que, bueno, eso también estuvo ahí presente. Y es un pensamiento al servicio del poder también. Sí, se basaba en el poder del imperio o que podía adquirirse mediante esta colectividad o unidad del pueblo, ¿no? Un pueblo unificado mediante este nacionalismo, pues iba a lograr sustentar ese poder y servirle, en este caso al imperio, ¿no? Entonces, esta es como la ideología principal que abordamos, pero también describimos un poco ahí lo de la ideología de la familia, que era lo que comentábamos un poco hace rato. Aquí podemos ver, por ejemplo, una escena que ejemplifica lo que mencionaba hace ratito, del pensamiento de la tía frente a la actitud de los sobrinos y también viceversa, ¿no? Entonces, en este caso, la coacción sería que no podía demostrarse ningún tipo como de deslealtad al imperio o a la familia mediante, pues, lo que se consideraría como holgazanería, ¿no? O el hecho de no tener un empleo, un rol fijo en la sociedad, etcétera, porque esto implicaría, pues, una falta de apoyo al régimen, ¿no? O también la debilidad del pueblo, que eso, pues, tampoco está admitido en este. Y tiene que ver con lo que mencionábamos del nacionalismo, que no se podía mostrar debilidad. Entonces estas coacciones pues sí están un poco conectadas. Ahora, en este caso podemos ver también las 5 características de las ideologías, ¿no? Que es partidista, podemos ver que es partidista porque se basa en el último beneficio hacia las familias, ¿no? En este caso la familia de la tía, ¿no? Y también por consiguiente un beneficio hacia la nación, el imperio japonés, lo que implicaría también un beneficio colectivo. Es colectiva porque podemos ver que se muestran todos los miembros de la familia, en este caso la familia de la tía, como he comentado, la esposa, el papá, la hija, etc. Los 3 presentan este pensamiento. Es disimuladora porque se enmascara en la aparente falta o mejor dicho, la falta de empatía que se tiene por los infantes, ¿no? Que está, pues digamos, justificada por el hecho de que aparentemente pues no aportan nada a la casa. Y es racional por esto mismo, ¿no? Por
porque se supone que se está en una posición de exigir un apoyo laboral hacia los niños, que deberían de tener un rol fijo en la sociedad, y pues es un pensamiento del servicio del poder, que en este caso sería pues la familia, principalmente, y por consiguiente, como hemos mencionado también, pues al imperio japonés en este caso, ¿no? Entonces, no sé si esto igual queda un poco ambiguo o tal vez no nos dimos mucho a entender. No sé si haya preguntas, compañeros, maestra, lo que hemos aquí comentado. Yo lo entiendo lo está muy claro. Solo pediría, ya sé que es borrador, cuando lo redacten, pues que lo redacten, porque ahí parece una listita, pero ya está todo aplicado. Eso me parece genial, porque esa va a ser la tarea. Entonces ustedes ya tienen el borrador de la tarea. Los felicito mucho porque tanto tienen las cosas de las formaciones, como los rasgos generales de la ideología, que es enmascaradora y que es esto y que es lo otro, y ahora ya tienen los 5 rasgos. Pues felicito mucho a este equipo por el trabajo que está desarrollando. No sé si los compañeros tengan algún comentario. Parece que no hay comentarios, entonces ya presentó a Model. Vamos con los otros equipos pendientes. Yo tengo aquí... Gracias, maestra, gracias. Gracias a ustedes, Emerson, muy bien. Tengo a Valetusa y Prima USA o tengo a The Purple Ones. ¿Quién quiere participar primero? Para poder alcanzar, muchachos, todos, manifiéstense. ¿Qué son el equipo? Purple Ones. Gracias. Bien, déjeme comparto pantalla. Bien, ya se debería estar viendo, ¿no? Ya va, por ahí va, ya está. Bien, nosotros estamos analizando el discurso de campaña de Donald Trump para las elecciones de 2015. Aquí está lo de las coacciones o restricciones lingüísticas en el discurso de Trump. Hemos encontrado que presenta gran cantidad de repeticiones en términos referentes a países, generalmente en el contexto de dejar a Estados Unidos como una víctima que ha perdido su esplendor por culpa de naciones como México, China o Japón. Si vemos las palabras, bueno, al final está la lista de las palabras que se repiten, pero si las analizamos, la mayoría de las palabras que se repiten, o bueno, un buen porcentaje, son países. O sea, palabras que tienen que ver con inmigración o con en sí gente extranjera. No es únicamente China, Japón y México, también se refiere a Medio Oriente, Irak, Irán y otros lugares. En general, el discurso de Donald Trump está muy plagado de palabras que tienen que ver con lo ajeno a Estados Unidos. Y normalmente demeritando esto último. Y también básicamente una de las cosas que deja en claro es que todo lo que sea ajeno a Estados Unidos está constantemente triunfando sobre ellos todo el tiempo, como México en la frontera, China en el comercio y Japón en la industria, por ejemplo. Su lenguaje además no es del todo formal, más bien roza los soez en la mayor parte del discurso, pero nunca muy directamente. Es decir, normalmente él está como que medio insultando o diciendo, sí, esos tipos, o sea, nunca dice exactamente un insulto fuerte, ni tampoco menciona nada relacionado a la sexualidad, más que, bueno, voy a hablar de su momento. Básicamente es como que no quiere ser muy directo con lo que está insultando, pero igual quiere que la gente entienda que él no es exactamente un tipo súper formal o un viejo amargado, por así decirlo, sino más bien como un sujeto explosivo y muy directo para hacer las cosas. Aquí lo de la sexualidad es interesante porque solamente hay una única mención sexual en todo el discurso, y es cuando se refiere a los mexicanos que cruzan la frontera como violadores. De tal forma en que esa única mención que hay es probablemente para darle más impacto a esta afirmación.
ya que, como se menciona acá más adelante, no hay mucha mención ni de eso, ni de la sexualidad, ni de la religión, ni el racismo, porque su base votante son estadounidenses, principalmente del sur, bastante conservadores, y que tienen todavía bastantes de los dogmas de las partes más puritanas del cristianismo. Por ende, tienen un pasado racista bastante fuerte, tienen mucho respeto a la religión y tienen mucho tabú con lo sexual, de tal forma en que si se usa mal alguno de estos términos, puede terminar volcando a sus votantes contra él o puede terminar volcándolos contra un enemigo, como por ejemplo los mexicanos que cruzan la frontera al señalizarlos como violadores. Es un ejemplo bastante interesante. Muy bien. No sé si alguien quiera comentar algo de mi equipo o del grupo. Pues a mí me parece que va muy bien la descripción, ¿verdad? Y bueno, aquí vienen ya las formaciones imaginarias. Solo, ¿cuáles ideologías podemos rastrear ahí, Arnoldo? Ah, sí, cierto, las ideologías. Sí, es que esto todavía obviamente es un borrador de ideologías, pues realmente creo que no hay que buscarle mucho, es claramente de derecha. De derecha, pues no así que digas de derecha super extrema al grado de ser Hitler, por ejemplo, pero sí es derecha extrema, sin duda. Y también, bueno, pues sí, es que no hay, ahí pues es eso y ya. Y por ejemplo, él estaría en ese sector ideológico. ¿Cuál otro sector está involucrado? Mm, Probablemente, digamos, el neoliberalismo o el liberalismo, supongo, porque es la corriente ideológica que él sigue principalmente, al ser un super magnate millonario. Exactamente, ahí hay unos sectores de tipo no político involucrados. Siempre hay, ¿verdad? Siempre hay, pero con este señor no ha habido disimulo. Fíjense que como quiera, allí habría unos rasgos de disimulo, Arnoldo, cuando cuando él enuncia sus ideales o sus posicionamientos, ¿cómo los enmascara? ¿Cómo los consagra? Bueno, normalmente digamos que los consagra en el sentido de decir que pues hay problemas y con su ideología, con sus ideas, él viene a solucionarlos. Y los enmascara, no estoy muy seguro, es que es bastante directo en buena parte de lo que dice, Pero pero... acuérdate que tiene un lema, ellos tienen un lema Ujú. y también tienen una razón aparente o una falacia debajo de la cual guardan todas sus ataques. En lo de hacer América grande de nuevo. Exactamente. Fíjate cuál es la frase que Es que, consagra las acciones de este señor y de es su... que sí, estoy medio entendido a lo que se refiere, porque por ejemplo decir hacer América grande de nuevo no está diciendo cómo lo va a hacer, pero se queda implícito que pues algo, o sea, tendrá que básicamente hacerse de los enemigos que están evitando que América vuelva a ser grande, ¿no? Exactamente, porque al ponerse de esa manera, él se pone como el Mesías, el Salvador de la cultura norteamericana y el defensor contra los que pretenden, o sea, contra los que la Uh. degradaron. Y Fíjate eso cómo tiene hay... mucho sentido porque su base de votantes es principalmente gente muy religiosa y hasta puritana con bastante influencia del cristianismo protestante súper puritano. Y por eso tiene mucho sentido que su discurso él sea prácticamente un mesías. Y de hecho eso también podría ir en la ideología, lo que sea un discurso un tanto religioso, aunque esté disfrazado. Por eso van a llevar ustedes de tarea los 5 rasgos, porque ahí ustedes van a poder claramente explicar cómo es solo de un sector social, cómo enmascara sus fines, cómo es colectiva porque un grupo la detenta, y en este caso ese mesianismo que, como dices tú, de sectores radicales lo llevó a empoderarse, pues es una ideología que ha estado siempre en Estados Unidos y que con él encontró un modo de manifestarse. Pero entonces ahora están manifiestas dos sectores ideológicos en ese país, y con estos rasgos ustedes podrán, su equipo podrá muy bien
localizar cuáles son como esos elementos indudables que lo colocan en tal posición en un tiempo, fíjense bien, en el tiempo en que ustedes lo estudian, era una ideología del poder, pero ahora va a ser la de Trump va a ser una ideología de resistencia, porque el contexto ha cambiado. Muy bien, si el grupo no tiene más comentarios, bueno, yo ya nada más les pediría que lean lo que va a ser de tarea y lo pulan la aplicación, así más o menos como el ejemplo que nos dio el equipo de Emerson, y de los compañeros de Emerson, para que esté completo este asunto, pero ya tienen también muy bien esbozado lo que es el avance. Vamos a seguir, gracias Abdiel, vamos a seguir con otro equipo. ¿Quién quiere participar? Tenemos como pendientes aquí a Valetusa, a los Arnolfini y a los Soñadores. ¿Quién quiere participar? El equipo Valetusa. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla, por favor. Díganme si se ve o no todavía. Claro que sí, nosotros te avisamos. Sí, ya se ve. Ok, bueno, nosotros somos pues el equipo Valetusa y Primausa y estamos hablando sobre nuestro objeto de estudio que es el tamal. Y para hablar acerca de este objeto, pues decidimos utilizar una lectura de la autora Alicia Verónica Sánchez titulada La fiesta del gusto, la construcción de México a través de sus comidas. Y bueno, aquí tenemos, pusimos primero algunas preguntas. ¿Quién soy yo para que ella me hable así? Bueno, somos pues estudiantes que estamos interesadas en conocer un discurso cultural relacionado con el objeto de estudio, que en este caso pues es el tamal. ¿Quién es ella para que me hable así? Bueno, es una profesora y doctora en ciencias del lenguaje con especialidad en el área de análisis del discurso y que pues tiene experiencia pues escribiendo este tipo de textos. ¿De qué me habla? Bueno, pues habla sobre el discurso cultural y culinario. Ella toma en cuenta a Yuri Lotman para presentar los distintos textos culinarios que existen dentro de la cultura mexicana. Y bueno, entre estos textos culinarios pues se encuentra nuestro objeto de análisis, nuestro objeto de estudio, que pues es el tamal. Entre las restricciones lingüísticas que encontramos, bueno, pues es que estamos hablando de un discurso gastronómico. Entonces, pues en primer lugar, pues no podemos incluir otra clase de discursos aun y cuando pues estos formen parte también del discurso cultural. Porque pues bueno, hicimos una comparación, entre el discurso, pues en este caso gastronómico y un discurso político, pues obviamente la manera en la que estos se presentan no es la misma. El discurso gastronómico pues tiende a ser más, pues visual, y pues y pues los autores que suelen presentar este tipo de discursos, pues obviamente lo hacen a través de escritos.
mientras que pues los discursos políticos pues pueden ser generalmente expresados a través de manera oral. Bueno, pues también las restricciones las establecen estos mismos autores que se dedican a crear estos discursos, en este caso gastronómicos. Y bueno, algo que aquí también encontramos es que la autora, pues obviamente al estar hablando acerca de la construcción de México a través de sus comidas, pues evita también mencionar pues la gastronomía de otros países. Y bueno, a lo que queríamos referirnos con esto es que pues el tamal no es un alimento que solamente se consume en México, sino también se consume pues en Venezuela, en Guatemala, en Brasil, en Belice, y no como por ejemplo en Argentina, que se le da el mismo nombre, tamal, sino que por ejemplo en Guatemala descubrimos que le llaman chuchitos, en Belice le dicen bollos y en Brasil pomonjas, no sé hablar portugués, una disculpa. Entonces, pues sí, la autora se limita, obviamente, a tratar solamente este platillo y pues otros más, pero pues nosotros solamente nos enfocamos en los tamales porque pues también busca la autora relacionar esta identidad mexicana respecto a este platillo que se suele consumirse pues en épocas festivas. Y bueno, pues le doy la palabra también a mi compañera para que ella continúe con esto de las ideologías. Sí. Bueno, con respecto a las ideologías, pues estuvimos leyendo un poco el texto de Oliver Rebull y pues estuvimos leyendo, menciona 3 tipos de ideología principalmente. Y sí tuvimos algunas confusiones porque pues realmente es difícil para a nosotras, se nos hizo un poco difícil para nosotras el hecho de tener que buscar una ideología como tal, pero consideramos que nuestra ideología es difusa, porque menciona el hecho de que no tiene que ser de que difícilmente es analizada y realmente pues el tema, nuestro objeto de estudio no necesita un análisis como tal complejo por el hecho de que es muy conocido lo que es el origen, es muy conocido las diferentes preparaciones, las diferentes presentaciones, los diferentes sabores. Entonces, consideramos que nuestra ideología es difusa basándonos en el texto. Sí tenemos todavía esas dudas y sí me gustaría que sí nos pueda ayudar con eso, maestra. Sí, mira, quisiera que me repitieras la pregunta, por favor. Sí, bueno, queremos saber si realmente estamos bien respecto a las ideologías, si está bien lo que planteamos como ideología o vamos un poco desviadas o eso es principalmente. Sí, quisiera ver la definición exacta para ver si lo aplicaron como ustedes quieren. Quiero que compartan la pantalla, por favor. Me empiezo a comentar. Me parece que hicieron muy bien en centrarse primero en un texto específico y no en la cultura en general, porque les iba a costar mucho trabajo. Entonces aquí lo que ustedes están revisando es el texto de Verónica, y eso, bueno, pues de Alicia Verónica, y eso ya les da un sostén más fuerte que el que tenían al principio, ¿verdad? Y bueno, las restricciones me parece que están bien, porque ella solo se concentra en lo nacional. ¿Y por qué dirían ustedes que es
ideología difusa. Aquí dicen, porque es difícil de cuestionar respecto al origen o porque es un conocimiento conocido y aceptado por la mayoría. Esos son sus fundamentos. Porque eso es lo que escribieron allí, muchachos. Entonces yo sugiero, si de veras quieren fundamentarlo con la ideología difusa que dice Oliver Rebu, que definan allí ideología difusa, que según Oliver Rebu es esto, esto otro, y en el caso de nuestro estudio es por esta razón. Cuando nosotros queremos argumentar tenemos que incluir la cita textual de la definición que estamos empleando y luego decir por qué se aplica a nuestro objeto de estudio. Ahí ustedes tienen nada más Oliver Rebu 1986, pero no tienen la definición que ahora ya leyendo su trabajo con más detenimiento, pues sí se trata porque no se puede cuestionar respecto a su origen, porque es de origen cultural, ¿verdad? Y es un conocimiento general y aceptado por todos que es un tamal, para qué sirve un tamal, cuando se come un tamal, que representa un tamal. Por eso podría ser una ideología difusa, pero necesito que pongan allí la definición con su referencia. Bájenlo más, por favor, digo, suban el texto para seguir leyendo. Ya explicamos eso ahí. Bueno, ahí me parece que sí, en las formaciones también lo hicieron bien. Avanzamos. Aquí solo nos faltaría poner los 5 rasgos de la ideología, ¿verdad? O sea, y esos pues son los que van a llevar de tarea. Entonces, creo que van bien, pero aquí les falta la definición de la ideología difusa y luego ya sería encontrar los rasgos de la ideología como lo hizo el equipo AdModel, ¿verdad? Y cerrar el texto con algunas conclusiones, pero eso va a ser la tarea. Muchas gracias a este equipo. Seguimos con el otro. De los que faltan, tenemos aquí, gracias muchachas por su trabajo, tenemos aquí a los Arnolfini y a los soñadores. ¿Quién empieza? Están por aquí Aida Berenice, Miguel Ángel Rodríguez, y están por aquí Ricardo Galván, Elías Yared o Lucero. ¿Quién quiere empezar? Pues nosotros, maestra, no sé, Elías, no sé si puedas ponerla. Es que yo no en el teléfono. No sé si Bien, puedes los poner el soñadores. archivo. Sí, no sé si Elías o Lucero puedan poner el archivo. Yo también estoy en el teléfono, pero en mi iPad no me deja entrar a Teams, pero a ver. Si quieren lo permítanme. comparto yo. ¿Les sirve? Ok. Son los soñadores. Voy. Vamos a ver. Se llama el archivo Formas Imaginarias e Ideología. Sí. Va. Les voy a compartir. Sí, de hecho lo estábamos revisando Sí, para cualquier cosa. Déjenme, aquí está en Teams. Además se va a llamar, se les voy a cambiar el nombre, Formaciones Imaginarias, ¿ok? Okay. Formaciones, sí. Bueno, se parece a formas, pero pues esa es la teoría como la ponen. Entonces aquí ya, espero que lo estén mirando, ahí está. Sí, ya se puede ver. Ustedes me lo van explicando Sí. y yo me voy desplazando en el documento. Sí, solo es una página como tal. Nosotros nos concentramos,
Bueno, nosotros hemos dejado muy establecido en actividades anteriores que pues hemos estado haciendo, pues, que nos basamos mucho en los personajes, porque pues los personajes son las formas del autor en la cual maneja su ideología. Nosotros la establecemos como una ideología que es persuasiva y reflexiva, principalmente porque no busca apelar a algo, no busca resistencia, es mucho de reflexión. Y pues también señalamos que pues las formas de imaginarias que él maneja son con los personajes, ya que los personajes son los que hablan durante la obra. Y solo creo que lo último que nos faltaron dos cosas, que es la forma en la cual nosotros veíamos la obra, y lo último que es de aquello que, digámoslo así, tabú. Aquí, maestra, pues tenemos los principales de las cuatro expresiones que decidimos tomarlas como los personajes, porque los personajes son una forma imaginaria en sí, y también lo que expresan son una forma, pero decidimos concentrarnos más en los personajes porque ellos representan facetas de la vida o fases de la vida que el autor quiere mostrar. Muy bien, me parece que lo hicieron muy bien. Aquí está como el personaje, ¿verdad? El personaje y la manifestación de la forma imaginaria. Pero sí necesitan hacer las preguntas, por ejemplo, ¿quién es el zorro para que le hable así al principito? Pues es su amigo, ¿verdad? ¿Quién es la rosa para que se exprese de tal manera? Aquí también no veo el rey, ¿no? Es que en las partes que habíamos señalado, bueno, también sí lo mencionamos en el párrafo, maestra, sobre qué significa el zorro, más que qué es el zorro, sería qué significa. Fue la pregunta que respondimos. O sea, decíamos que el zorro representaba los lazos de la amistad y pues ahí está escrito. Y nos basamos principalmente en ellos porque son los que más carga tienen en la obra y consideramos que si bien podemos tomar al rey y a todos ellos, pues ahora que lo menciona usted lo podemos incluir como las personas mayores, como los adultos. ¿Y saben para qué? ¿Para qué les puede servir, muchachos? Porque ¿cómo van a representar? Aquí hay una ideología. Todo esto está transversalmente cruzado por la ideología, ¿no? Sí. Pero acuérdense que en medio de la amistad, el amor nuevo, el niño, el alma de niño, la inocencia del cordero, está el rey que representa una ideología del poder, de la sujeción. O sea, él es como el elemento discordante entre estos cuatro que ustedes eligieron, y sí serviría hacerse las preguntas, a ver, ¿por qué el rey habla así? ¿Por qué le da orden? Pues porque él tiene una formación imaginaria de poder y bla, bla. O sea, les va a dar para más si lo toman en cuenta. Yo no digo que no estén bien estos, me parecen excelentes, pero sí quisiera que usen el esquema de por qué enuncian o hablan o se comunican como se comunican, porque eso les va a ayudar a ustedes a distinguir los posicionamientos de poder en la interacción, muchachos. Eso es lo único que creo que puede completar. Y por otra parte, pues será la parte de los rasgos de la ideología, que aunque sea una ideología de bondad, pues es una ideología. ¿De qué tipo de ideología creen que es la del Principito? ¿Hay aquí una ideología de resistencia o no? Y si sí, ¿quién? Y si no, ¿por qué? Creo que de resistencia no tanto, tal vez a su apego hacia la niñez sería más o menos eso, ¿no? A lo que se estaría refiriendo. O sea, no hay de resistencia. ¿Tú crees que no hay en el Principito una ideología de resistencia? ¿Eso es lo que me dices? Tal vez sí. En los adultos. Yo creí que como tal en el Principito, no en el personaje. Perdón, eso era a lo que me refería. A ver, uno por uno hable, por favor. Sí. Perdón.
Pues tú hablas, Lucero. Tú. Ok, es que diría que sí hay, pero muy, digamos así, oculta. Y es más, como dice Lucero, en los adultos, no tanto en el Principito. Porque como el Principito es quien es, y los adultos son los que se resisten o le ponen, digamos así, las trabas. Así es, porque los adultos ya tienen el esquema del poder introyectado en su vida social y el niño no ha empezado la vida social, él tiene una idea más amplia de la equidad, de la libertad, de la tolerancia, o sea, tiene una idea más pura, por eso Antoine de Saint-Exupéry elige a un niño para ser el protagonista principal. Y claro que hay una ideología de resistencia, por supuesto que hay. ¿Por qué pone a un niño como el capaz, el democrático, el igualitario, el transparente, y por qué pone a los adultos de otra manera? Pues ahí está la crítica, ahí está la resistencia, ¿no? La adultez y la vida social envilecen al hombre, lo llenan de ambiciones de poder, como en el caso del rey, y él, sin embargo, dialoga con los elementos de la naturaleza de tú a tú, habla con una rosa y con un zorro como si fueran seres como él. Ahí está toda una crítica ideológica, por supuesto que sí, aunque sea arte. Entonces, van a revisar, por favor, con cuidado la lectura de Rebus, qué tipo de ideología hay, mediante qué lo enmascara. Pues esa crítica social, fíjense, por eso es una obra de arte clásica, como el cuadro de Delacroix. ¿Por qué? Porque lo enmascara en un niño. Un niño es quien con sus vamos a decir, ingenuas acciones, pone de manifiesto toda las marañas, las telarañas de los adultos y de la vida social donde le impiden y le dicen que no se haga esto y no se haga lo otro. O sea, claro que es una estrategia retórica, literaria del autor de poner como personaje principal a un niño tan pequeño, que precisamente porque no ha vivido en sociedad y no tiene experiencia, puede desenvolverse de la manera que lo hace en la obra. Entonces, ojo muchachos, la literatura siempre tiene varias lecturas. Me parece que van muy bien, pero yo quisiera un poquito más de aplicación, tanto de la teoría de Péchet para no todas las preguntas se darán, pero puede que se den. O sea, puede que ustedes pongan cómo le habla el rey al príncipe o no sé qué, para ver cómo me habla así, cómo le habla el zorro al príncipe, cómo le habla la rosa, pero también pueden hacer, acuérdense que decíamos que era caja china, cómo me habla el libro a mí, ¿sí? ¿Cómo le habla el discurso de Delacroix al que lo va a ver? ¿Cómo le habla el cartel del 68 a la persona que lo lee visualmente? No se pueden quedar con que cómo se comportan adentro. La enunciación no solo es interna, es externa. El discurso hacia adentro habla y dice, interactúa, pero hacia afuera también nos dice, o sea, tengan mucho cuidado con esto porque todo discurso tiene una lectura intradiscursiva y una lectura extradiscursiva hacia afuera del discurso. Entonces, ojo con algún comentario, nada más con que yo me dé cuenta que lo tienen presente, aunque no sé tan profundamente analizado, pero que sí se dan cuenta de estas cosas. Y aquí, bueno, solo complementar con las preguntillas y luego la tarea que les encargué. Los felicito mucho, me parece que están haciendo un buen trabajo porque revisar una obra literaria del tipo del Principito no es tan sencillo. Pasa lo mismo con quien está haciendo el cartel, por ejemplo, pues están haciendo un excelente trabajo, quienes están haciendo las pinturas, a pesar de que es difícil porque son actos de habla de otro tipo. En este caso es una realidad la de la ficción interna del príncipe y es otra realidad la del autor y lo que quiere de su lector. Entonces ahí hay varios niveles. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos con el otro equipo que nos falta, ya a ver si acabamos, muchachos. Nos quedan 8 minutos para que presenten, ¿quién? Los Arnolfini. Claro que sí, maestra. Gracias. Bueno, en nuestro objeto de estudio encontramos, se nos ha hecho mucho más sencillo identificar de las características de la ideología las palabras obsesiones, como ya hicimos en la actividad de... Sí, lo hiciste la otra vez que lo mostraron. Sí, ¿cómo se llama? En los índices, como lo hicimos cuando subrayamos y contabilizamos los índices, se encuentra muchas veces repetida la idea de
la maternidad y la fertilidad. Sí. También encontramos los eufemismos en la forma de que se simbolizan muchas veces, ya sea la riqueza o la espiritualidad de la pareja. Y también encontramos ciertas distorsiones del sentido en busca de utilizar pues el poder de la persuasión, ya sea para los emisores de la obra un momento. Bien, muy bien. Y ahí, por ejemplo, en cuanto a la pregunta, ya lo habían ustedes también explicado, cuando dijeron de qué origen era ella, de qué origen era él, quién era el tercero que se veía ahí en el reflejo del espejo. Yo creo que ustedes con los análisis que han hecho previos pueden sustentar estas mismas preguntas de las formaciones imaginarias. Pero ahí, ¿qué ideología habría? ¿Qué tipo de ideología? Encontramos creo que sobre todo es la ideología, espiritualidad del mismo autor, la representación que tiene o la idea sobre cómo es lo divino, qué cosa es lo estético, y va acorde pues al movimiento que está representando, al movimiento artístico. Muy bien, también está la ideología de la época, Miguel Ángel. O sea, que era... Ahí hay también una ideología social, porque se está como promoviendo la institución del matrimonio. Hay una ideología religiosa, porque acuérdate, bueno, ideología social, cultural, donde están las espigas y está los anillos y la indumentaria y la alcoba y todos esos simbología. Acuérdense que en los actos no verbales, eso les sirve mucho a los de la pintura y a los del cartel. En los actos no verbales hay símbolos, ¿verdad? Les llaman ellos emblemas. Hay cosas que están allí, visuales, que sirven como un emblema, como un símbolo cultural, y entonces ahí hay una ideología de la cultura, de la institución familiar, de la institución religiosa, y por supuesto que hay un sector de poder representado. Ahí, para ver cuál es el poder, pues es el poder de una minoría, porque ese matrimonio está entre tales y tales sujetos de tal y tal estrato social. Si tomáramos un matrimonio de otro sector social, los elementos no serían los mismos. No sé si estás de acuerdo. Sí, de acuerdo. Son Giovanni Arnolfini y Giovanna Cenami, los dos pertenecientes ya no solo a la burguesía, sino a la alta burguesía, ambos herederos principales de sus respectivas familias. Y es justamente también esto que usted menciona de las instituciones sociales y las convenciones de esa época, lo que también afecta al discurso en las coacciones que tiene. Muy bien, ok, totalmente de acuerdo. Ya ustedes lo redactarán y ¿cómo se llama? Y lo verán, ¿verdad? Entonces yo quisiera decirles que les acabo de encargar en su, ¿cómo se llama? En su página de tarea. Sí, les voy a compartir la página de la tarea solo para explicárselas. Aquí está, es la ideología en el objeto de estudio y así les va a aparecer. A ver, no sé si la están mirando, ¿no? Todavía no, ¿verdad? Déjenme, se las comparto. Ahí va. Es aquí, es acá y es aquí. Bueno, en esta tarea que es para la otra semana, les voy a mostrar que va a ser en equipo, que van a aplicar en el objeto de estudio las formaciones, ya la hicieron, le van a poner la referencia, aplican los elementos e identifican los 5 rasgos de la ideología según Oliver Rebu con referencia, reportan en un documento de Word con sus datos ambos análisis, incluyen un párrafo introductorio, reportan resultados, ofrecen interpretación e incluyen bibliografía.
y lo suben a la plataforma a cada uno de los miembros del equipo en la fecha asignada. Les incluí material sobre formaciones imaginarias, sobre el imaginario social e ideología, que son nuestras lecturas, ¿verdad? Que están ahí en el Dropbox y que son las diapositivas que hemos visto. Con esto yo cierro la clase, muchachos. Les agradezco mucho su participación. Creo que vamos a hacer un buen trabajo. Y bueno, aquí en el chat, una vez que terminemos, les voy a poner el trabajo que nos toca para la otra semana. Les agradezco mucho su atención y voy a cerrar la grabación. Muchas gracias por su trabajo, están haciéndolo muy bien. De veras estoy muy tranquila al respecto. Cuídense mucho y nos vemos la otra semana, el martes. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, profe. Lindo día. Hasta luego, igualmente.